desgraciado, pero muy desperdigado, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Hola, hola, buena tarde a quienes se conectan a la transmisión del día de hoy. Tenemos un invitado especial desde el portal Insurgencia Magisterial, una entrevista con el doctor Mateo Crossanel, y pues buena tarde a quienes nos escuchan. Mateo Crossanel es investigador del Instituto Mora, muchas gracias por aceptar la invitación. Sus líneas de trabajo giran en torno a la economía política del desarrollo y dependencia en América Latina, con especial énfasis en la reestructuración productiva del trabajo, la reestructuración productiva del capitalismo y el mundo del trabajo. Pues, hola Mateo, pues gracias por acompañarnos esta tarde. Tengo varias preguntas que, bueno, han estado surgiendo a raíz de las nuevas renegociaciones del TEMEC. Es un tema muy extenso. Tú acabas de presentar un libro no hace mucho, me parece hace dos años, que se llama Encadenamientos Desiguales, donde abordas ya varios aspectos de estas renegociaciones después de que se agota o se reestructura el TELCAN, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y bueno, para no extendernos tanto y salirnos mucho de los temas que nos da para muchas cosas, preparé esto en un orden de 3 bloques de preguntas, las primeras de contexto para que el público y los interesados conozcan un poco cuál es el contexto. El segundo bloque es la coyuntura que tenemos actualmente y finalizamos con las conclusiones. Así que, Mateo, bueno, pues vamos a comenzar, si te parece, con las preguntas de contexto. Me llamé esto así como TEMEC 2026, soberanía o subordinación del capitalismo mexicano, que son cuestiones que rondan, ¿no?, en estos análisis estructurales. Y pues la primera pregunta de contexto que te quisiera hacer es, se trata de un contexto que viene preparándose desde los 80s y que el 1 de enero se inicia en México este tratado de libre comercio con América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. Y pues empecemos por ahí. La pregunta es, ¿cuál es este contexto? ¿Por qué Estados Unidos se ve en la necesidad de retirar aranceles en este contexto de constitución de lo que conocemos como neoliberalismo? Bueno, muchas gracias, Egbert. A ver, bueno, sí, es un contexto, definitivamente hay que regresar un poco a la historia reciente para entender lo que está ocurriendo ahora. A ver, si pudiera yo puntear algunos elementos fundamentales, lo que te diría es, en los años 70 tenemos que un poco ir a los años 70 en un contexto de mucha convulsión, crisis económicas, shocks petroleros, muchas demostraciones de que la economía mundial estaba mostrando señales de crisis y obstaculización de sus ciclos de reproducción. Y frente a eso, digamos, las economías desarrolladas, las economías hegemónicas, pues acudieron a las herramientas de apertura económica para liberalizar la economía, es decir, para que los capitales de esas economías pudieran expandirse a nivel internacional. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial habían reglas económicas, obviamente ya existía la liberalización de aranceles, pero las economías estaban preocupadas por producir sus propios procesos de industrialización y eso implicó que las economías tuvieran aranceles. México en aquellos años tenía aranceles de hasta 50%, por ejemplo,
Y frente a esa, digamos, frente a esa arquitectura comercial internacional, pues no le resultaba funcional a las economías desarrolladas que para responder a la crisis de los años 70 tenían que expandir sus inversiones, expandirse horizontalmente en todo el territorio internacional, especialmente después de que cae el bloque soviético. Entonces, para eso echan a andar la presión de toda una arquitectura nueva comercial, que era liberalizar a las economías, abrirlas al mercado internacional, abrirlas al comercio internacional, a las inversiones. Y eso es un poco una de las esencias del neoliberalismo, es abrir las economías, no restringir las inversiones. En México eso tuvo mucha mayor fuerza en los años 80, después de la crisis petrolera del 82, el Fondo Monetario Internacional se firman digamos, e ingresa a México, se firman las cartas de intención de México con el Fondo Monetario Internacional, y uno de los resultados fue el ingreso de México al GATT, el Acuerdo General de Aranceles, Aduaneros y Comercio, es decir, era la liberalización de la economía mexicana. Al ingresar México al GATT en 1986, lo que produjo es que ya México sacaba todas esas restricciones arancelarias e ingresaba al mercado mundial, y ahí empezó la ola de inversiones, empezaron las reformas, empezó la agresión de la política económica neoliberal en México, que fueron leyes de inversión, o sea, abrir la economía mexicana a las inversiones, empezó la contrarreforma agraria del 92, la ley minera, bueno, todo como resultado de ese ingreso de México al nuevo cuadro internacional que era la política de apertura, o sea, la política internacional. Esa política internacional lo que representaba era la necesidad de los grandes capitales transnacionales. Fue en ese marco que se transnacionalizó el capital. Digamos, ya habían capitales internacionales, globales, monopólicos, pero se transnacionalizó. Los procesos productivos que estaban concentrados antes en Estados Unidos, en las zonas industriales, se llevaron a todo el mundo, se extendieron los procesos productivos en el mundo, y nacieron los grandes capitales transnacionales, se transnacionalizó el capital. Y ese escenario lo que ha pasado es que ha ido cambiando. Es decir, el neoliberalismo fue el periodo del pleno dominio del capital estadounidense en el mundo, digamos, con sus asegúnes, ¿no? Pero el neoliberalismo era la transnacionalización del dominio estadounidense y europeo en la economía mundial. Pero a medida que ya empezaron a surgir otras regiones de competencia en la economía mundial, entonces las economías desarrolladas, su política empezó a restringirse y empezó a aplicar políticas llamadas proteccionistas, que era para proteger sus economías regionales. A medida que surgieron en Asia los tigres asiáticos, a medida que surgió el monstruo de China, estas economías que antes habían liberalizado, empujado por la liberación, empezaron a retraerse y empezar a aplicar una política de protección. El Tratado de Libre Comercio es parte de ello. El Tratado de Libre Comercio es todo menos de libre comercio, es la necesidad de Estados Unidos de proteger la región norteamericana frente al ascenso de una competencia en aquel entonces que venía más de Asia, Japón, Corea, de los tigres asiáticos, y el TEMEC, como ya podemos platicar si lo deseas, pues es la respuesta contundente al ascenso de China en la economía. Entonces el proteccionismo se vuelve el mecanismo arancelario comercial que tienen estas economías para defenderse frente a la competencia del comercio internacional. Entonces la arquitectura de liberalización que conocimos en los años 90 ya se acabó, se perdió. Funcionó para el gran capital en algún momento, pero ya no le funciona más en un escenario de altísima competencia monopólica, que es lo que estamos viviendo ahora. Bien, pues si te parece, sí, entremos al TEMEC, que es el tema que nos ocupa hoy. Bueno, aquí hay también, tú lo detallas en tu texto, cómo se va renegociando el TELCAN y se va a convertir en el TEMEC.
pues hay muchas cosas que decir. Yo aquí quiero destacar algunas y ya tú te extenderás más. Pues porque se desarrolló el Telcan durante varias décadas, como tú ya lo mencionas. Sin embargo, cuando llega el primer gobierno Trump, lo dijo aquí, puso una cita que era muy estridente con estas declaraciones, decía que era el peor tratado comercial que Estados Unidos había firmado. En tu texto, tú vas encontrando qué se movía en el fondo de esta renegociación, ¿no? Señalas tú mismo ahí, saco una cita tuya donde tú analizas la industria automotriz y dices que de 10 nuevas plantas que se habían instalado en México entre 2008 y 2019, pues únicamente unas pocas eran de capital estadounidense, 2, y las demás pues eran alemanas, coreanas y japonesas. Entonces tú haces ahí como esta indicación, haciendo notar que lo que mueve pues no son discursos nada más, sino hay un interés de recomposición de estos capitales. Y bueno, aquí hay muchas cosas que decir, y hay muchas dudas y muchas cuestionantes, porque pues uno es cómo se da este proceso. O sea, ¿cómo es posible que hayan llegado a meterse? ¿Por qué? Porque tú dices ahí que a través de México logran llegar los capitales japoneses, alemanes y coreanos, ¿no? O sea, es como México les permite esta puerta o esta ventana, Estados Unidos les ha cerrado la puerta, pero se meten por la ventana que es México, al estar en este tratado de libre comercio. Entonces, pues hay varias dudas, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo llegan esos capitales? ¿Y por qué a Estados Unidos no le conviene? O sea, ¿qué conflictos hay? ¿Qué problemáticas económicas le aparejan a Estados Unidos el hecho de estar dejando entrar a otros capitales? O sea, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué es malo? ¿No? El público podría pensar, ¿y por qué es malo que Estados Unidos deje entrar otros capitales? Finalmente podría uno pensar que podrían darse un empate, una especie de armonía, pero bueno, no ocurre esto y se renegocia el Telcan y deviene en Temec. Y bueno, aquí te dejo la palabra para que nos expongas de qué va todo esto. Sí, mira, hay que entender muy bien que el curso de la geoeconomía, de la política económica internacional, de la política comercial, tiene que entenderse en el marco de un principio básico, y es la competencia de los grandes capitales por el reparto del mundo. O sea, los capitales están permanentemente en competencia. Las guerras mundiales del siglo XX, las tensiones hoy que vivimos a nivel internacional, es la necesidad que tiene el capital es la necesidad que entre los mismos capitalistas ven por competir y la competencia es el motor de la historia en el capitalismo, la ley, es como ya Marx le llamó la ley de gravedad en el capitalismo, es la competencia entre capitalistas. El capitalista siente a la competencia como una ley de gravedad. Y si no entendemos eso, no vamos a entender las guerras, no vamos a entender los llamados tratados de libre comercio, no vamos a entender los conflictos en el Medio Oriente, y no vamos a entender, sin duda, no vamos a entender ni el Tratado de Libre Comercio, ni el TEMEC, ni lo que venga. A ver, ¿qué puedo decir sobre el TEMEC y el TELECAN? O sea, ¿cómo lo enmarco en esta lectura de la competencia? Después de décadas de plena hegemonía económica estadounidense de la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, en los años 80, en particular en la industria automotriz, 50, 60, 70, fueron los años de la gloria de la industria automotriz estadounidense. Pero después de los años 70 empieza a ocurrir algo interesante en el marco de la industria automotriz que nos sirve esta industria como ventana para entender la economía mundial. Bueno, por un lado está la crisis económica mundial que está demostrando que el capitalismo está en una situación, está estancado y necesita salir de esa arena movediza. Y por la crisis de los años 70, además, no solo es que el capitalismo está en un estado de crisis, sino que
la hegemonía estadounidense está empezando a ser cuestionada en el ámbito productivo. Y es en los años 80 donde empieza a florecer el modelo japonés toyotista de la industria automotriz, con altísimos niveles de productividad. Y ese nivel y esa producción japonesa empieza a inundar el mercado estadounidense con carros mucho más elevados en términos de, de calidad y además mucho más baratos. Y en una situación de crisis donde la clase trabajadora en Estados Unidos, por supuesto, está restringida en su poder de consumo, pues empieza a consumir de manera muy elevada los automóviles que venían de Japón porque eran mejores y más baratos. Y además ahorraban gasolina, que es muy importante. Bueno, frente a eso, los grandes monopolios estadounidenses de la industria automotriz, pues se vieron muy amenazados. ¿Y qué resultó de eso? Años 80, resultó una política de doble filo, Reagan, años 80. Por un lado, una amenaza arancelaria a Japón, los años 80. Reagan, que se llama el presidente del libre comercio, era eso, pero no era mucho más que eso. Reagan fue, digamos, es, eh, es la retaguardia de Trump, por llamarlo de alguna manera, porque fue el primer presidente que acudió a los aranceles para protegerse frente a la competencia asiática. Y la amenaza era directamente contra la producción de automóviles japoneses. Y la política fue prohibido aranceles, era amenaza de aranceles del 100% a los automóviles japoneses, lo cual obligó a las empresas japonesas a subsumirse al dominio estadounidense y llevar sus plantas a Estados Unidos. Y ahí, bueno, tuvo mucha presencia en el sur de Estados Unidos hasta la fecha las plantas automotrices japonesas. Entonces, por un lado era proteger al mercado estadounidense frente a Japón y por el otro, abrir la puerta trasera para que los capitales estadounidenses pudieran contrarrestar su caída de ganancias, su crisis, llevando su producción a México y recuperando la ganancia a través de la incorporación de un ejército de trabajadores que se reproducen en salarios mucho más bajos, abismalmente más bajos que en Estados Unidos. Entonces, por un lado, se protege a los capitales estadounidenses frente a la competencia japonesa y por el otro lado se les abre la puerta trasera para que lleguen y se integren a México de una manera dependiente y subordinada para elevar sus tasas de ganancia mediante la superexplotación de una fuerza de trabajo que es la fuerza de trabajo mexicana. Y son justamente los años 80 donde explota el crecimiento de la industria maquiladora en México, en la frontera norte, que fue fundamentalmente con industria de autopartes. Entonces, las grandes monopolios automotrices estadounidenses trajeron a México partes de la producción, particularmente aquellas más intensas en mano de obra, para recuperar sus tasas de ganancia mientras se protegían frente a los japoneses. Y así fue, ese es el origen de todo lo que vemos hoy, 80s. 90s fue la institucionalización de eso. 90s fue el Tratado de Libre Comercio, que implicó ¿qué? Implicó la destrucción del aparato productivo mexicano, o sea, la destrucción del proceso de industrialización con todas sus limitaciones que había en el periodo del milagro mexicano y el desarrollo estabilizador, la destrucción por completo de eso. 90s, 90, 91, 92, 93 fue la implementación de la ley de inversión extranjera, la ley minera, la contrarreforma agraria y la apertura de México al mercado mundial a través del ingreso de México al acuerdo arancelario, al GATT. Esos fueron años que se prepararon para la firma del Tratado de Libre Comercio. Y la firma del Tratado de Libre Comercio es una política de protección, lo que yo llamo protección imperial regional, que es la imposición de aranceles regional, una política de proteccionismo regional que subordina a México enteramente. ¿Y qué implicó eso? Es subsumir a México, o sea, dejar que México se integrara al dominio estadounidense y después de eso, el Tratado de Libre Comercio lo que significa es incorporar a México
y entonces implementar una política de protección frente a los otros capitales regional. Y eso significó poner reglas de origen, se llama. Las reglas de origen son los porcentajes que en el caso de la industria automotriz, otros productos, pero en el caso de la industria automotriz es muy claro, es cuánto del valor del carro se tiene que producir regionalmente entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, para que puedan ingresar a cualquiera de esos tres países libres de aranceles. En su momento, en el 92, que se firma el acuerdo, la regla de origen es del 62.5%, es decir, 62.5% del carro se tenía que producir en uno de los tres países para entrar libre de aranceles. Y eso garantizaba a los capitales estadounidenses el control sobre el mercado estadounidense sin tener que lidiar con la penetración de la producción de capitales no estadounidenses. Entonces, el Tratado de Libre Comercio es todo menos de libre comercio, es un tratado de proteccionismo regional tutelado por los grandes capitales estadounidenses, en detrimento, por supuesto, de el aparato productivo mexicano, que fue absolutamente destruido, por completo destruido. Y se forjó de manera forzada un nuevo, que ya no es aparato productivo, un nuevo escenario productivo maquilizado de enclave que significó vincularse de manera dependiente a Estados Unidos. Bueno, se impuso esas reglas de origen del 62.5%. ¿Y qué pasó en los años? Y eso perduró hasta el 2008, crisis del 2008. Y frente a la crisis del 2008, ¿qué pasó? Bueno, los capitales no estadounidenses se dieron cuenta que podían operar, entrar al mercado estadounidense a través de México. Poder aprovechar la fuerza de trabajo profundamente degradada que significa la economía mexicana, y podían aprovechar la cercanía de México con Estados Unidos y toda la infraestructura logística de altísimo nivel que conecta a México con Estados Unidos para instalarse en México y ingresar a Estados Unidos a través de México. Entonces, se implementó esto que tú pones aquí, esta tabla, que fueron las 11 nuevas plantas de ensamble que se instalaron en México, y prácticamente todas ellas eran de empresas asiáticas y alemanas, fundamentalmente japonesas, coreanas y alemanas. Y de esa manera, desde 2010 a 2018, México se produjo el crecimiento más acelerado que ha tenido en la historia de la industria automotriz, por esa conversión de México en un trampolín. 2018, entonces, el primer periodo de Trump llegó amenazando ¿por qué decía Trump que el Tratado de Libre Comercio era el peor acuerdo? ¿Por qué? Porque Trump es anticapitalista, pero por supuesto que no, ¿verdad? Porque, bueno, el odio hacia el Tratado de Libre Comercio es muy notable en el movimiento social mexicano. Hubieron grandes procesos de protestas en los 94 para empezar el alzamiento del zapatismo. Y luego este cuate llega 30 años después a decirnos que es el peor acuerdo. Ok, ¿para quién? Pues es el peor acuerdo para los capitales estadounidenses que se veían profundamente amenazados frente a la competencia asiática. Y por eso el TEMEC tiene el objetivo fundamental de frenar la conversión de México en un trampolín para capitales no estadounidenses y que México sea un territorio exclusivo para el dominio de capitales estadounidenses o para capitales alineados al dominio del capital estadounidense. Ese es el fundamento del TEMEC. Y ese es el fundamento. En 2018 se negoció el primer TEMEC. China todavía no era una pieza tan importante en la industria automotriz. Hoy es la pieza más importante. 8 años después, no se imaginaba ni Trump lo que venía con la industria automotriz, y por eso le urge la necesidad de renovar ese Tratado de Libre Comercio para garantizar que ni un ápice de la industria automotriz y de la industria de alta tecnología china se va a instalar
en México. Ese es el fundamento del TEMEC, pero como ves, entonces, Egbert, desde los años 80 se instaló, fue la semilla del proteccionismo que hoy se muestra de manera descarnada con Trump. Por eso digo que Reagan fue la boca del lobo que parió a Trump en términos de política de proteccionismo, porque esa política inició con Reagan y ahora se expresa de manera más descarnada con Trump. Entonces, ¿te parece que vayamos ya con la coyuntura actual, que ya vas para allá? Ya. Estuve leyendo, he estado dando seguimiento en los diarios de las actuales renegociaciones, porque hay un capítulo que marca que para el 1 de julio de este año ya se tienen que volver a sentar los tres países, que bueno, Canadá se cuece aparte porque parece ser en otras mesas, no ha estado con las de México. Se ha dicho que ahorita México y Estados Unidos van a estar en estas mesas que se han dado el días pasados, que fueron, me parece, 18, 19, 20, algo así de marzo. Se estuvieron ahí ya sentándose con este equipo de itamitas que tiene Marcelo Ebrard, con el equipo de Estados Unidos. Y ahí es donde empiezan a meter esto que comentas, ¿no? Estas reglas de operación. Marcelo Ebrard ha estado diciendo que les preocupan las reglas de origen, la seguridad en las cadenas de suministro, que ahorita nos contarás un poco sobre eso. Y ahí saqué una frase, ¿no? De Ebrard, que dice que recordemos que entre Estados Unidos y México se están importando de Asia más de 400,000 millones de dólares. Y uno dice, y ahí bueno, empiezan a surgir muchísimas dudas de esta amenaza china, que de repente pareciera ser el coco, de que uno no sabe si ya entraron, uno sabe, como bien lo dices, si se están adelantando. O sea, mi pregunta es esa: ¿ya ha entrado el capital chino, al igual que lo había hecho el japonés, el alemán y el coreano, a Estados Unidos, o Estados Unidos está previniendo esta entrada? ¿Cómo está esa relación? Y que nos comentes un poco esto de las cadenas de suministro que tanto se repiten, y uno de repente, pues si no está familiarizado con el tema, pues no entiende, y parecería que con estas narrativas donde parecería que el trabajador pierde, ¿no? Pero bueno, son narrativas de los grandes capitales. Pues te cedo la palabra para que nos complementes, nos expliques a qué se refiere todo esto. Está desactivado tu micro, Mateo. A ver, ahí está. Ahí está. ¿Me escuchas? No sé qué pasó. Sí, bueno. Mira, no, decía que tienes mucha razón en lo que dices, y es interesantísimo cómo las cosas están al revés ahora, ¿no? Antes estábamos en contra del Tratado de Libre Comercio, ahora resulta que Trump es el primer antitratado de libre comercio. Hay que preguntarse por qué. Bueno, ya dije que el punto es la competencia entre los capitales y la necesidad que tiene Estados Unidos de defender su dominio en la economía mundial, y el proteccionismo es esto. Y la necesidad de renovar el Tratado de Libre Comercio tiene que ver con eso. Ahora resulta que México ya está poniendo aranceles, siendo el país más liberalizado del mundo, con 40 o más tratados de libre comercio. Ahora resulta que le impone aranceles ni más ni menos que a China ya. Que dicho sea de paso, el TEMEC tiene como uno de sus apartados la regla de que México, ninguno de los tres países puede tener un tratado de libre comercio con China, para empezar. Bueno, le llaman con economías que no son de mercado, o sea, China, Rusia y Venezuela y todos los que Estados Unidos tiene en su lista negra, ¿no? Esa es la regla, es una de las reglas del TEMEC. Pero ahora resulta que le está poniendo aranceles. ¿Qué quiere decir? Que entonces ahora estamos viviendo una etapa de proteccionismo nacional, soberano, que impulsa la industrialización. No, no y no. Lo que estamos viviendo solo corrobora en la condición subordinada y anexada de la política económica de Estados Unidos, de México frente a Estados Unidos. La única razón que explica el por qué México está imponiendo aranceles a China, siendo el país más liberalizado de la economía mundial, es por la necesidad que tiene Estados Unidos y los grandes capitales mexicanos, de origen mexicanos, de evitar a toda costa la penetración de China en la economía mexicana. Pero bueno, ¿cómo llegó China al lugar en el que está? Mientras México se destruía todo su aparato productivo, China
puso en marcha una política de industrialización. Cuando la clase política habla en México de que vamos a aplicar una política soberana, lo primero que se tiene que hacer para cualquier persona que sabe lo que es una política industrial o política económica de industrialización es la necesidad que tiene el Estado de condicionar las inversiones, de condicionar al capital. Y China lo que hizo fue, allá en los años 80, 90, fue decirle a las grandes corporaciones estadounidenses, alemanas, japonesas: ¿te interesa el mercado chino? Perfecto, ven, instala tu fábrica, pero la única regla que te ponemos es que esa producción la hagas en conjunto con capitales nuestros, con empresas nuestras. Muchas de ellas eran empresas automotrices del Estado y otras privadas, de mediano o gran calado, no transnacionales como ahora son. Entonces, Volkswagen, si quería ir a China y producir para el mercado chino, tenía que hacerlo siempre y cuando se vinculara con una empresa china. Esas pequeñas, medianas, grandes empresas chinas con las que se vincularon las automotrices estadounidenses y alemanas, son ahora las empresas más grandes automotrices del mundo, incluso en la industria eléctrica. Ese es el origen de lo que hoy es China, una política industrial que condicionaba a las inversiones extranjeras. Por supuesto, ¿qué significó eso? Bueno, en China, con una masa de obreros superexplotados, significó profundizar tendencias de superexplotación en China, sin duda, sin la menor duda. Pero por un lado. Por otro lado, significó también, y eso es lo que hace a China lo que es ahora, apropiarse de incentivar, fortalecer y consolidar una política de apropiación del desarrollo tecnológico, porque al producir en conjunto, se le llaman joint ventures, al producir en conjunto, lo que hacían las empresas chinas era un aprendizaje tecnológico y empezaban ellos a apropiarse de la tecnología. En una primera etapa se apropiaban, la imitaban, en una segunda etapa la desarrollaban. Ahora, en una tercera etapa, son probablemente las empresas no chinas las que estarían aprendiendo de las empresas automotrices chinas. Y ahora está en una etapa donde China tiene el nivel de productividad en la industria automotriz más elevada del mundo. Digamos, solo por ponerte un ejemplo, 1 de cada 3 carros en el mundo se producen en China. 1 de los cada 3 carros se consumen en China. No sé, hoy se estarán produciendo 20 millones de carros eléctricos en el mundo, o 18, 17, 13 millones de ellos se producen y se consumen en China. China ya no solamente es el mercado mundial de la industria automotriz, China ahora tiene sus capitales, que son los grandes capitales de la industria automotriz. Son los más importantes. En la industria eléctrica, China tiene los grandes capitales. Que sea una opción para mí, no dejo de decir que está basado en un sistema, digamos, arraigado en condiciones de superexplotación del trabajo. Pero lo que me importa decir es que había una política industrial que lo llevó a lo que es hoy. Entonces, frente a eso, frente a la amenaza hoy de China, del ascenso de China en un sector tan estratégico como la automotriz, Estados Unidos redobla el mecanismo de proteccionismo, no solo ya el TEMEC ya no es suficiente poner regla. Lo que hizo el TEMEC fue ampliar el contenido, el valor, las reglas de origen. Si con el Tratado de Libre Comercio el requisito era que el 62.5 del carro se produjera en Norteamérica, ahora es el 3/4 partes del carro el que se tiene que producir en Norteamérica para que esté libre de aranceles. Y después hay otras reglas, 40% del valor del carro se tiene que producir en un país cuyos salarios sean de $16 la hora o más, o sea, no México, o sea, 40% del carro se tiene que producir en Estados Unidos o Canadá, lo cual excluye a México, lo cual desvincula a México de participar en estas llamadas cadenas de suministro. Las cadenas de suministro son
el proceso productivo, básicamente, por llamarlo de alguna. En el lenguaje empresarial se llaman cadenas de suministro. En el lenguaje crítico, con el cual nos sentimos más afectos, le llamamos proceso productivo. En el proceso productivo, al poner la regla del 40% producido por un país con salarios de $16 la hora o más, pues obliga a los capitales a invertir en Estados Unidos o en Canadá. Todas esas reglas se crearon en el 2018 para evitar que empresas no estadounidenses, en ese momento China todavía no tenía el protagonismo en la industria automotriz, pero empresas no estadounidenses entraran a México. Este nuevo tratado de libre comercio que van a negociar, va a prohibir que China entre a México y a Estados Unidos. Ya lo tiene prohibido, pero es profundizar esa tendencia. Bueno, y además forzar a México a aplicar una política arancelaria contra Estados Unidos, contra China, que es con lo que empecé diciendo esta pregunta. Ahora resulta que le ponemos aranceles al 50% de los carros chinos. Estados Unidos vio que México empezaba a importar muchos autos chinos, entonces obligó a Estados Unidos a poner aranceles del 50%. Y así una cascada de aranceles, 25% a juguetes, calzado, electrodomésticos, autopartes, acero y aluminio, 35% de aranceles. México, el país más liberalizado del mundo, poniéndole solamente a China estos aranceles. ¿Qué significa eso? Es la subordinación de la política comercial mexicana a Estados Unidos. Pero la verdad es que China sigue creciendo en la industria automotriz, está mucho más adelantado como país, como industria en la producción de carros eléctricos que Estados Unidos. Estados Unidos no le apuesta allá a ganar la competencia en la industria automotriz. Estados Unidos le apuesta a ganar la competencia y y hará todo lo necesario para que así sea, en tener el control en la industria de semiconductores, que es cada vez más importante para la industria automotriz. A medida que va creciendo la autonomización de los carros, la carrera de la industria automotriz va a ser a ver quién produce quién domina la industria de carros autónomos, o sea, los autotripulados, donde la industria de semiconductores es fundamental. Y ahí Estados Unidos tiene dominación. Bueno, esto es discutible, ¿no? Pero, digamos, ha puesto toda su política industrial, está en invertir raudales de dólares, de miles de millones de dólares, en procurar que Estados Unidos controle la industria de los semiconductores, que hoy va a ser el punto nodal de la industria automotriz. Y ahí está apostándole. Y mientras tanto, México va a seguir haciendo lo que Estados Unidos le indique en términos de política arancelaria. Bien, mira, con lo que dices, me han surgido varias preguntas, porque Estados Unidos, lo que entiendo, se está blindando para que no entren estos capitales a su mercado o a sus procesos productivos, digamos, de manera interna. Es como esta barrera, ¿no? Aquí en esta figurita que puse, pues sí pone, mediante el TEMEC, pues pone un bloqueo a China, ahora lo que ahora se ve. Pero me llama la atención ahora en el caso mexicano. Yo preguntaba, bueno, proteccionismo de Estados Unidos, pues claramente, o sea, se cae el mito de estos tratados no son de libre comercio, son tratados de protección, ¿no? Que ya yo creo que deberíamos empezarlos a llamar así, ya que llevan ya bastante tiempo mostrando esta característica. Y ahora llama la atención el caso para México, porque luego surgen estas noticias escandalosas de que ya cerraron la Plaza Izazaga 89 y de repente parecería que México está impidiendo que en su mercado entren productos chinos. Pero estuve buscando noticias y de repente me entero de que han entrado 25 millones de toneladas aproximadamente anuales de ajo, de forma legal o ilegal, ¿no? Entonces, la pregunta ahora que te quiero hacer es, ¿qué tipo de relación o si hay interés por Estados Unidos o por México en bloquear todo esto que viene de China? Porque estamos inundados de productos chinos. Entonces yo de repente tiendo a pensar que en realidad más el bloqueo va directo a Estados Unidos. Si Estados Unidos ya le cerró la ventana a China, pues va a buscar meterse ahora por la coladera, no sabemos por dónde,
porque los procesos productivos pues son, se especializan mucho y a veces pues entran por donde menos se lo espera la misma industria, ¿no? Y justo aquí la pregunta es, ¿qué hay para México? Sí tiene la capacidad de prohibir, porque digo, en sociedades con superexplotación, donde se pagan salarios muy por debajo del valor, pues también de alguna forma estas mercancías sirven para medio contener toda esta pauperización en las clases trabajadoras. Y uno dice, bueno, y si quitan todo eso, ¿dónde vamos a conseguir cosas de uso común, electrónicos, que ya ahora son de uso incluso para la misma escuela, para el trabajo? Y pues estar comprando iPhones o de estas marcas ultra caras, pues no le da para la clase trabajadora mexicana. Entonces no sé cómo veas esta relación de China con México y el camino que hace Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con nuestro mercado? ¿Qué está pasando? Sí, mira, voy por partes. O sea, lo primero que hay que decir, como que hay que reiterar, es que el Tratado de Libre Comercio, Telecán, ahora TEMEC, y lo que sea que se vaya a llamar, no solamente es un tratado de protección imperial o proteccionismo imperial, es esta arma de doble filo que decía, es un arma de protección, pero además es un arma que sirve a los capitales para contrarrestar la caída de la ganancia, o sea, para elevar sus ganancias. O sea, no es que los grandes capitales de origen estadounidense o los mismos grandes capitales de origen mexicano, hoy transnacionalizados, impulsen el TEMEC solamente para frenar a China. El TEMEC sirve también como una política fundamental de profundizar la ofensiva interna, de profundización de la ofensiva contra el trabajo, contra el campo, internamente. Por eso digo que es una arma de doble filo que le sirve al capital estadounidense, que es protegerse frente a la competencia y además precarizar el mundo interno, particularmente en Estados Unidos, en México, pero también en Estados Unidos, para elevar sus tasas de ganancia. Entonces el TEMEC no solamente, el Tratado de Libre Comercio no es una protección, es una guerra contra el trabajo en México. Es la declaración de la guerra contra el trabajo, puesta en política comercial, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, vemos con el TEMEC y lo vamos a ver redoblado con el TEMEC 2.0, como sea que se vaya a llamar. Entonces, solamente para aclarar que no solamente es una política proteccionista, y lo que vamos a ver en los próximos años, lo que estamos viendo ahora, es que Estados Unidos no solamente va a impedir que entre China a través del TEMEC, que de por sí de facto lo está haciendo. Todos los anuncios de plantas de ensamble chinas que se han hecho son frustradas. Ya desde años atrás, y no solamente de plantas automotrices, trenes de alta velocidad, desde tiempos de Peña Nieto, cuando se iba a instalar el famoso Dragon Mart, creo que se llamaba allá en la península de Yucatán, no me acuerdo en qué años, 2012 quizás por ahí, se anunció una gran inversión china de bodegas comerciales en la península de Yucatán, frustrado. El tren rápido de Querétaro a México, frustrado. Planta de ensamble de BYD, frustrado. Eso fue con el mandato de Claudia Sheinbaum. Ahora se anunciaba que como Nissan ya quiere vender su planta de Aguascalientes, una de sus 2 plantas de Aguascalientes, BYD, la empresa esta de carros eléctricos china, anunció su interés en comprarla. Frustrado. Tiene impedido controlar los sectores estratégicos que le dan sentido al Tratado de Libre Comercio, los sectores económicos estratégicos. Pero además es una guerra interna y el TEMEC ahora lo que se anuncia para las nuevas negociaciones ya salen, ¿no? Uno tras otro, con anuncios, notas periodísticas de no, México no está haciendo lo suficiente para permitir las inversiones energéticas estadounidenses en México. Entonces ya se abren discusiones y paneles y demandas
a través de los paneles de TEMEC hacia México por la cuestión energética. Entonces la negociación del TEMEC va a profundizar la ofensiva. La reforma energética del 2013 que privatizó a la industria, terminó de privatizarla, ya no le es suficiente. Necesitan irse por todo. Ahora van a buscar tomar control pleno de la industria energética. Y así lo están diciendo en los anuncios. Y cuando digo energética, no solo es Pemex, es la CFE, es la industria eléctrica del país. Van a buscar el control sobre esos sectores estratégicos, que de por sí ya México está totalmente subsumido al dominio energético estadounidense. México es el mayor importador de gasolina de Estados Unidos, es el mayor importador de gas natural. Ahora estamos viendo que Claudia Sheinbaum, que es supuestamente una gran ambientalista, ahora está promoviendo el fracking. No solamente es la agresividad del fracking, es que toda esa tecnología del fracking está controlada por grandes capitales petroleros estadounidenses. Es profundizar la dominación energética sobre México. Entonces, destruida la base energética, también se destruye la base alimentaria. Todas las movilizaciones de los productores, digamos, grandes productores agrícolas de México y campesinos que hoy están protestando en el país, ese es el resultado de que el TEMEC se le impuso una demanda a México para que permitiera la importación de maíz blanco, el que comemos nosotros en las tortillas, ahora ya se va a poder importar desde Estados Unidos. ¿Eso va a bajar los precios? Sí. ¿Eso va a destruir la base alimentaria de México? Sí. ¿Eso va a destruir a los productores? Sí. Y eso es lo que estamos viendo en las calles. Lo que estamos viendo en las calles y los paros de los productores es resultado directo del TEMEC, porque la base alimentaria de México se puso a negociar, se puso en negociación en el TEMEC, y ahora ya nos van a destruir lo poco que teníamos de la base alimentaria, del control de la base alimentaria. Entonces, soberanía es muy poca la soberanía. La soberanía se está utilizando como palabra para oscurecer lo que realmente está ocurriendo. Pero, en efecto, el papel de China sí tiene presencia importante en México, que preguntaba sobre el ajo, no sabía la dimensión de la importación del ajo, pero bueno, de electrodomésticos, de lo que vemos ahí en Izazaga, de esos productos, China tiene muy importante presencia, y además lo que no se está tomando en cuenta es la importancia de la producción china para el consumo de la clase trabajadora mexicana. Es fundamental, no podemos ya concebir el consumo de la clase trabajadora mexicana sin la importación. Y el riesgo de estar poniéndole aranceles a China, el riesgo de poner una política restrictiva, es restrictiva para el consumo de la clase trabajadora mexicana, porque México no tiene la base productiva para sustituir esas importaciones que son ya parte fundamental de la canasta de consumo de la clase trabajadora. Entonces hay un dilema, no pueden frenar la importación china, porque eso es una guerra directa hacia el consumo de la clase trabajadora, que de alguna manera en China y en México y en otros países del mundo utilizan la producción china para poder sobrevivir en salarios como los que existen en México. Pues ya para ir cerrando, ya nos come el tiempo. Algo que nos quieras decir sobre estos bloques económicos, porque al interior de México, bueno, estos bloques siempre se subordinan a estas decisiones, a estas imposiciones económicas de estos procesos productivos, y aquí desaparece toda diferencia electoral. Estaba viendo que hasta Carlos X González Padre está alineado con Claudia Sheinbaum para que no haya aranceles en México. No hay las declaraciones que ha dicho Sheinbaum, que están buscando que haya cero aranceles, porque ahorita se han impuesto algunos al aluminio. Bueno, son estas amenazas arancelarias que no por ser amenazas son irreales, se imponen para coercionar a México a bloquear este camino que tú señalas hacia China e imponer estas políticas hacia capitales que no sean estadounidenses. He escuchado también que conoces estos bloques, cómo se están conformando, qué peso tienen de repente, aunque sean ultramillonarios como Carlos Slim, pues qué tanto peso tiene en estos procesos productivos. Pesa la decisión de estos señores
o cómo será esta relación en términos internacionales y en términos de relaciones económicas y comerciales con México? Bueno, esto es muy importante porque normalmente al capital de origen mexicano, cuando hablamos de la dominación de Estados Unidos sobre México y la dependencia y la subordinación y la anexión, damos por alto que existen a estas aglomeraciones del capital, mucho de ello transnacionalizado de origen mexicano, que se articula en torno a estos consejos empresariales del gran capital, ¿no? Se le puede decir de alguna manera. Mira, estos de alguna manera son el puente. El Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Hombres de Negocio, que es terrible ese nombre, ya por su nombre son terribles, son realmente la mancuerna que hace funcionar el dominio de los grandes capitales estadounidenses en México, porque ellos están totalmente subsumidos a la dependencia de México a Estados Unidos. Sus ganancias están basadas en el aparato institucional construido en torno al Tratado de Libre Comercio. Ellos se transnacionalizaron a través del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es lo que hubo un economista que se llamó Alonso Aguilar Monteverde, muy importante, que le llamó a esta clase la clase dominada dominante, o otros le llamaron la lumpenburguesía. En aquellos años, en los 70, se debatía sobre quiénes son ellos, qué papel tienen, están de nuestro lado, pueden defender al país o no lo pueden. Bueno, más allá de cómo le llamemos, más allá de esos debates, vale la pena pensar en cómo llamarles, porque el papel de ellos es muy importante en hacer efectiva la política económica de anexión, dependencia a Estados Unidos, porque ellos son los grupos de presión empresarial que tienen una historia cimentada en el Tratado de Libre Comercio. Ellos son grupos empresariales que no se originaron con el Tratado de Libre Comercio, pero fueron los primeros en empujar el Tratado de Libre Comercio, se benefician del Tratado de Libre Comercio, tienen grandes inversiones en Estados Unidos, son responsables de la fuga de capitales, de los paraísos fiscales, de no dejar su reinversión aquí, sino llevarla a los paraísos fiscales. Ellos son los principales responsables de empujar el Tratado de Libre Comercio. Y no van a ver ni la más pizca posibilidad de otra opción más que subsumirse al tutelaje estadounidense. Ellos van a hacer lo que sea necesario para que la política económica mexicana responda a tener las puertas abiertas para Estados Unidos. Si tenemos que pasar por encima de todos, lo van a hacer. Si tenemos que vender el petróleo, triturar a la clase trabajadora, lo van a hacer. Si tenemos que destruir la base productiva alimentaria de México, lo van a hacer. Si tenemos que ingresar el maíz transgénico para el consumo de la población, lo van a hacer, siempre y cuando no se les impida sus inversiones, no se les ponga un muro a ellos frente a Estados Unidos. Ellos son los principales responsables en hacer viable la destrucción del aparato productivo mexicano y la subordinación de la producción mexicana hacia el dominio estadounidense. No podemos esperar nada de ahí, nada, absolutamente nada, porque la agenda de ellos, más que cualquier incluso burguesía de América Latina, la mexicana está totalmente subsumida a la cadena de mando del dominio estadounidense. Lastimosamente a ellos es a quienes se les está abriendo la puerta en Palacio Nacional. Y a los sindicatos charros también, ¿va? No a la CENTE, a ellos sí. Mientras se les cierra la puerta a la CENTE, a las buscadoras, a ellos se les abre, se les tiende la alfombra roja, mientras a los demás se les cierra. Ellos son los que están realmente poniendo la pauta de qué se tiene que hacer, porque ellos representan a la burguesía transnacionalizada de México, especialmente el Consejo Coordinador Empresarial
y el Consejo de Hombres de Negocio. Terrible situación, sí, se nota claramente, incluso ahora que vino BlackRock. Por un lado tenemos los plantones de la CENTE y a estos cuates se les dan reuniones privadas, particulares, toda la atención. Por cierto, BlackRock, solamente para decirte, BlackRock es el mayor inversor en fuentes energéticas. No es coincidencia que aparezca BlackRock y empiecen a presionar sobre el aparato energético mexicano para la negociación del Tratado de Libre Comercio. Claro. Pues la última pregunta que surge, que ya has dado elementos. Bueno, ¿qué va a pasar con la clase trabajadora en México? Y ya has dicho que el TEMEC es una política de guerra contra esta. Sabemos que no ha habido mejoras salariales, no hay mayor sindicalización. De hecho, con este tratado, a mi modo de ver, de hecho, con tus declaraciones que he escuchado y lo que he leído que has escrito, pues incluso el TEMEC fue una manera de desarticular las luchas obreras en Matamoros, y de ahí con esta reforma se ha desarmado, se ha desmovilizado. ¿Por qué? Pues, lo vivimos los trabajadores que nos queremos organizar, que en vez de ir al paro, a la huelga, al plantón, las históricas formas de lucha, ahora el TEMEC nos pone un mecanismo de acción rápida, una cuestión burocrática, y ahora vete para allá, y ve que lo valoren, y a ver qué dice Estados Unidos, a ver qué dice México. Y a mi parecer todo eso va desarmando la organización, porque si antes teníamos el paro, como los que se dieron en Matamoros en 2019, pues ahora tenemos un mecanismo burocrático en donde estamos viendo que incluso no se resuelve nada. Ya han puesto varios mecanismos, compañeros de San Luis, estoy al pendiente de las luchas que dan, y otros trabajadores, y les dan largas, no les resuelven esos supuestos mecanismos que iban a resolver los conflictos obrero-patronales. Y bueno, con esto me gustaría que cerraras con estas luchas de la clase trabajadora, estos procesos que se están dando atravesados por el TEMEC y lo que se viene. Sí, me da mucho gusto que hagas esta pregunta, Iber, porque en efecto el TEMEC se ve como el tratado amigable para los trabajadores. Incluso muchos colegas, amigos, le han llamado la primavera del movimiento obrero al TEMEC, como si el cambio del modelo laboral basado en la superexplotación viniera de un tratado de libre comercio y no de la misma organización de los trabajadores. Mira, lo fundamental para entender la política laboral a través del TEMEC es, como dices, la huelga de Matamoros. La huelga de Matamoros en 2019 puso en jaque todo el aparato productivo que se había construido con el Tratado de Libre Comercio. Casualmente, el TEMEC se firmó primero en 2018 con Trump en Argentina. Después vino la huelga de Matamoros 2019 y casualmente se volvió a firmar o ratificar en el 2020, me parece, el Tratado de Libre, con el nuevo capítulo laboral que implementaba el mecanismo de respuesta rápida. Qué casualidad que después de la insurrección obrera más importante que ha tenido México en los últimos 20, 30 años, además ahí en la industria maquiladora de autopartes, qué casualidad que se implementó el capítulo laboral del TEMEC y el mecanismo de respuesta rápida. Sin duda es gracias a los trabajadores, pero el propósito, viéndolo ya, yo era un poco optimista, debo decirlo en aquel entonces, viéndolo ya un poco más pasados los años, me pregunto más bien, y cada vez me convenzo más, de que más bien se trató de una política de administración del conflicto. Una política que no permite paros en la producción, porque la huelga de Matamoros fue parar la producción, como también fueron los paros laborales que se produjeron durante el coronavirus, de la pandemia, donde los obreros de manera autoorganizada paraban la producción. Es más, hubieron obreros que pararon producción maquiladora que estaba afectando los suministros de la industria armamentista de Estados Unidos, porque en México producimos los cableados de mucho del equipo militar estadounidense. De manera que si tú rastreas vas a encontrar una declaración del Departamento de Defensa amenazando que si no se abrían las fábricas,
el Departamento de Defensa, si no se abrían las fábricas, no habría Temec. Bueno, frente a eso, Gatell, López Obrador, inmediatamente abrieron las fábricas, aunque se murieran los trabajadores, ¿no? Bueno, lo que no quieren es que se pare la producción, y los trabajadores paraban la producción. ¿Qué hicieron? Un mecanismo para administrar el conflicto, que se llama el mecanismo de respuesta rápida, que ya todos conocemos. ¿Y en qué consiste el mecanismo? Pues si unos trabajadores están enojados, meten una demanda. ¿A quién? ¿Al gobierno mexicano? ¿Al Centro de Conciliación? No, al Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Bueno, no es a los encargados de la política laboral de Estados Unidos, que es el Departamento de Trabajo, de la Unidad de Comercio y demás. Un equipo que tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, está conformado por el Departamento de Trabajo, la Oficina de Representación Comercial. Ellos son los que sí, a ellos se les tiene que poner la demanda. Dicen, miren, me están violentando mi libertad de asociación en el sindicato, y ellos van a decir, bueno, esto sí procede. Entonces, ¿a partir de qué procede? Le dice al gobierno mexicano, oye, nos están diciendo esto, ¿qué pasa? Y el gobierno mexicano hace la investigación, y si el gobierno mexicano dice que no, entonces el gobierno de Estados Unidos abre un panel de investigación, y entonces esos grandes expertos de los derechos laborales van a hacer la investigación, y ahí dicen sí o no. Bueno, a 8 años, 6 años de que pasó eso, solamente han pasado 18% de las 250 demandas del mecanismo de respuesta rápida que hay hasta el momento. El mecanismo de respuesta rápida se vuelve una herramienta de administración del conflicto unilateral, porque nosotros como México no podemos demandar a Estados Unidos. Ojo, es unilateral. Solamente México cabe en el mecanismo de respuesta rápida y no al revés. Nosotros no podemos decirle a Trump, oye, estás violando los derechos de los trabajadores en las bodegas de Amazon, o estás violentando los derechos de los migrantes en los campos de cultivo en California. No, eso sí no. Solamente México tiene que responder al mecanismo de respuesta rápida. Entonces, eso es como yo veo ese mecanismo. Y hace años de que ya pasó, pues veo que por supuesto, ha funcionado, funciona siempre y cuando le sirva a los trabajadores en su organización, pero no va a funcionar como un mecanismo que genere mejoramiento de las condiciones. Al contrario, ha desarticulado hasta cierto punto. Lo que estamos viendo hoy en México es una violencia y una agresión muy fuerte al movimiento obrero, y está ese mecanismo, pero no hay huelgas, no hay paros. ¿Por qué? Porque ese mecanismo evita a toda costa que se pare la producción y más bien se canalice la rabia popular del obrera por mecanismos administrativos que se definen en el Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Sí, es una situación muy grave que la he notado yo con compañeros obreros que luchan por mejoras salariales o todas estas violaciones, como ahora no se ha activado con la industria obrera, que a los compañeros de Tornel pues no les quieren respetar este contrato ley que marca 40 horas, y en 2017 se las aumentaron a 48. Y pues sí, parece ser que son tratados que administran, gestionan, pues a la clase trabajadora nos toca recomponer, porque tampoco es algo que podamos estar pidiéndole a un gobierno extranjero, si ni al mexicano le podemos pedir una mejora, en el sentido de que yo creo que el sindicalismo debe ser independiente de patronales y gobierno, ¿no? Es la función que le toca a la clase trabajadora. Pues muchas gracias, Mateo. No sé si quieras agregar algo más o alguna conclusión final. No, siguiendo en esta última reflexión, solamente un apéndice más en esta reflexión. Los casos que han sido fructíferos de demandas del mecanismo de respuesta rápida no es gracias al mecanismo, es gracias a la organización desde abajo de los trabajadores de manera independiente. Que usen el aparato legal para ello, definitivamente. Pero los trabajadores se han organizado en las peores condiciones posibles y se han organizado y han ganado peleas en las peores condiciones. Y puede estar incluso legalmente contraproducente todo y han ganado batallas. No es gracias al mecanismo de respuesta rápida que hay sindicatos independientes,
aunque sean poquitos, que estén siendo agredidos definitivamente, Tornel, por ejemplo, entre otros. Pero no es gracias a eso, es gracias a los mismos obreros que se organizan desde la base de manera independiente y que utilizan esas herramientas legales para fortalecer su lucha. Así es como hay que entender los movimientos obreros y sindicales que sí han logrado avanzar en su organización y en su lucha. Es gracias a ellos, no gracias al TEMEC. Entonces, si vamos a observar el movimiento obrero, hay que observarlo y aprender de él y cómo se organizan desde abajo. No decir que viene de afuera el incentivo que organiza las bases, ¿no? Pues muchas gracias por la charla, muchas gracias porque son cosas que a veces no se comentan, no se discuten y es algo que pesa estructuralmente en México, este tipo de relaciones productivas y comerciales. Pues gracias a quienes se conectaron, aquí va a estar el video para que quienes no pudieron a esta hora lo puedan ver y nos vamos a ver en la siguiente charla o entrevista. Pues gracias Mateo, gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias, saludos a ti y al